México derrotó 3-0 a Chequia en el Estadio Azteca y por primera vez en este mundial no solamente ganó, sino que también jugó. El partido no empezó siendo fácil. Chequia presionó alto, nos incomodó, tuvo una primera ocasión clara y durante algunos minutos dejó abierta la siempre temible aparición del aztecaso. México no entró de inmediato en control del juego, tuvo que asentarse, respirar, soportar ese primer tramo de incertidumbre y encontrar poco a poco el partido. Y entonces apareció el fútbol. México empezó a asociarse, comenzó a combinar, a construir jugadas, a encontrar líneas de pase, a profundizar algunas paredes, cambios de orientación, en fin. Por primera vez, quienes además de mexicanos somos aficionados al fútbol, pudimos agradecer algo más que el marcador, pudimos agradecer el juego. La diferencia tuvo un nombre propio, Gilberto Mora. Javier Aguirre lo puso de titular por primera vez en el Mundial y ese fue quizá el gran acierto del partido. Porque Gilberto Mora no es un futbolista hecho para entrar de cambio como revulsivo. Él no es solo una chispa para los últimos minutos de un juego. Es un jugador que necesita estar en el campo, tocar, entrar en ritmo, sentir la cancha, relacionarse con el balón, para ir adueñándose poco a poco del partido. A Mora no se le enciende desde la banca, se le deja crecer dentro del campo de juego. Durante los primeros 15 o 20 minutos quizá no apareció demasiado, y eso es normal. El fútbol no es un videojuego. Un mediocampista creativo no toca la pelota cada 3 segundos. Necesita circulación, confianza, movimientos, lectura, paciencia, pero cuando entró en juego México cambió. Gilberto Mora fue un sol en la cancha. Siempre jugó perfilado, recibe y ya está de cara a gol, cambia el ritmo, filtra pases, ve espacios donde otros solamente ven cuerpos y dejó varias veces a jugadores de nuestra selección de frente a portería solo para meterla. No jugó para adornar la jugada, jugó para abrirla, para hacer lo que es más difícil en el fútbol, lo que muy pocos futbolistas, no solamente mexicanos, sino en el mundo, pueden presumir que pueden hacer, crearla. Porque a él no le quema el balón en los pies, porque no le angustia tener la pelota, porque sabe esperar con ella y saber qué hacer con el balón después. Siendo el jugador más joven de toda la Copa del Mundo, sabe de tiempos y de espacios. Con él México tuvo profundidad, imaginación, fútbol. Y eso para una selección mexicana acostumbrada tantas veces a la voluntad pero sin claridad, a la garra pero sin mucho juego, a la intensidad pero sin mucha idea, resulta enorme. México no puede darse el lujo de tener en la banca a un futbolista así, aunque tenga 17 años, porque además futbolísticamente no los tiene. Como niño héroe, no madura, ya es. México puede estar aquí ante un jugador distinto, no solo un buen prospecto, no solo una promesa, un futbolista con características poco frecuentes en nuestra historia. Pausa, pase filtrado, desequilibrio, lectura, valentía y sobre todo mucha claridad. Un jugador que no solamente acompaña el juego, controla y pasa, sino que lo imagina. A partir de él, México empezó a crecer como equipo. El primer gol llegó en el minuto 55. Nació en una jugada donde Luis Romo peleó y entregó un pase a Mateo Chávez. Y este joven hizo algo que otros no habían hecho en el campo de juego. Cuando tuvo la oportunidad se atrevió, se decidió, remató, definió, marcó el 1-0, el gol que abrió el partido. El segundo llegó apenas unos minutos después, al 61. Julián Quiñones aprovechó una asistencia de Jorge Sánchez para marcar el 2-0 y este gol es el que realmente estableció la diferencia. El tercero llegó en tiempo agregado. Álvaro Fidalgo, que había entrado por Gilberto Mora, culminó la jugada con asistencia del Piojo Alvarado. Fue un gol de cierre, de fiesta, el tipo de gol que confirma que México ya no solamente estaba administrando una ventaja, sino disfrutando el partido. Y también hubo lugar para el pasado. Guillermo Ochoa entró prácticamente al final para recibir un homenaje.
Podrá discutirse la forma y el momento, como siempre se discute todo en el fútbol mexicano, pero a mí el reconocimiento me parece justo. El partido ya estaba resuelto. La fiesta lo pedía y lo permitía. Y en una noche donde había aparecido con tanta fuerza el futuro, también se necesitaba espacio para reconocer una parte del pasado. Los que llegan y los que se van. Esa fue la imagen completa. México ganó, goleó, mereció y convenció. Cuatro verbos que no siempre van juntos para nuestra selección. Hoy sí, ganó en la tabla, goleó en el marcador, mereció por el desarrollo y convenció por el juego. Pero no conviene perder del todo la mesura. No se ha ganado nada definitivo. El mundial verdadero apenas está por empezar. Pero tampoco conviene regatear del todo la alegría. No nos sobran. México no ha tenido un sobrenombre estable como selección de fútbol, quizá tampoco una identidad futbolística sostenida a lo largo del tiempo. Le hemos llamado de diferentes formas, a veces ha sido el Tri o ha sido la Verde, es decir, una promesa recurrente, una selección que muchas veces se ha narrado más desde el deseo que desde una forma reconocible de juego. Durante años se habló de la esperanza verde, esa ilusión cromática, colectiva, imprecisa, renovada cada 4 años y casi siempre herida por la realidad. Probablemente llegará la herida y sabremos también llorar como hoy nos ha tocado reír. Pero ya que hoy hemos tenido algunos versos en el campo de juego, retomemos a uno de nuestros grandes poetas que dijo: Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El verde mexicano, cuando pasa por la poesía, no es solamente el color de una camiseta. En López Velarde la patria tiene una superficie de maíz y un cielo atravesado por el relámpago verde de los loros. El verde no es allí una consigna, es una aparición, un destello, algo que cruza el cielo y por un instante vuelve visible la patria. Hoy en el Azteca esa esperanza verde dejó de ser una abstracción, dejó de ser un color, tuvo nombre propio: Gilberto Mora.